Bienvenidos, bienvenidas a Philosophy Pods. Continuamos con el tema del suicidio y las omisiones en nuestro programa, esta vez con una serie de entrevistas, esta va a ser la primera de la serie, en la que entrevistamos, como digo, a familiares de personas que decidieron en un momento concreto acabar con su vida. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo se sienten esas personas? ¿Son adecuadamente atendidas? ¿Están acompañadas? ¿Qué han echado en falta, si es que han echado algo en falta? En esta primera entrevista charlamos con Javier Muñoz, presidente y fundador de la Asociación APSU de Alicante de Prevención y Apoyo a Personas Afectadas por Suicidio. Philosophy Pods y la Fundación BBVA en Hablemos de Omisiones. Bueno, Javier Muñoz, muchas gracias por la entrevista. No, a vosotras. Dime, ¿cuándo ocurrió todo? Háblame un poco de tu familiar. Fue tu madre, ¿no? Quien quien se suicidó. Sí, fue mi madre en el año 2000, eh, después de una larga enfermedad mental que a día de hoy no tengo muy claro, no tenemos muy claro eh, qué enfermedad fue, porque bueno, habría indicios de depresión mayor, pero también mi madre a veces sufría de ciertos delirios, en fin. S- Podríamos decir que era algún tipo de trastorno bipolar, podría ser también, aunque con unas fases no tan marcadas como suele ser el trastorno bipolar, donde hay subidas eufóricas y luego bajadas. En el caso de mi madre no sucedía, pero bueno, la cuestión es que sí que en el caso de mi madre era una enfermedad, una enfermedad mental, y bueno, que estuvo padeciendo y luchando, bregando con ella durante más de 20 años, y finalmente, por desgracia, pues acabó de la peor manera que puede acabar este tipo de trastornos. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 23 años. Así que tú has conocido a tu madre lidiando todo el tiempo con esa enfermedad Correcto, mental, sí, ¿no? sí, sí, sí. En mi casa yo siempre he conocido a mi madre, pues con sus procesos, pues de tristeza o también de ansiedad. En fin, siempre he tenido esa faceta de ella, aunque por otra parte también era una persona alegre y con sus momentos también de alegría, y una persona muy luchadora y muy trabajadora. Eso también hay que decirlo, y siempre lo digo y lo defiendo, que mi madre era una persona muy, muy luchadora. Por eso nosotros abogamos por tratar de sustituir términos. Por ejemplo, yo nunca hablaría de que mi madre era suicida, porque no es una definición para mi madre. Las personas que mueren por suicidio, que es la forma en la que nosotros nos gusta denominarlo, eh, no es justo que se les defina por un hecho concreto de su vida que además duró tan poco. Mi madre vivió 61 años, y en esos 61 años luchó y trabajó muchísimo, porque nació justo cuando acabó la guerra civil, en una de las partes más pobres de este país, y además más aquejadas por la guerra, y su vida desde pequeña siempre fue luchar y progresar. Desde aquel lugar se vino a nuestra ciudad a trabajar porque era la mayor de su casa, a trabajar para poder contribuir en su casa con dinero. Luego se casó, siguió trabajando, tuvo hijos, dejó de trabajar para trabajar, seguir trabajando en casa, que también, eh, por lo tanto, nunca definiré a mi madre como suicida. La definiré como una persona muy luchadora, muy trabajadora, que por desgracia tuvo un trastorno que fatalmente le condujo a morir por suicidio. ¿Y qué cambió entonces? Si uno está lidiando durante tanto tiempo con una enfermedad mental, ¿qué piensas tú que cambió para que de repente un día decidiera que ya estaba cansada? No lo sé, no lo sé. Ujú. Esa es una pregunta muy compleja, y me la he hecho muchas veces, pero no sé qué cambió. Eh, no lo sé, las fases por las que pasan las personas que tienen un trastorno, o
en fin, las cuestiones por las que tienen que padecer son muy complejas y yo no Claro. sabría responder a esa Pero pregunta. sí que os sorprendió que se suicidara entonces, ¿no? Tal y como me No, estás hablando, ¿no? no nos sorprendió porque ella en algún momento lo comentó. De hecho, Ella lo dijo. sí, de hecho, las personas que mueren por suicidio lo comentan, y es otro de los mitos que también hay que erradicar. El mito que dice que la persona que muere por suicidio, cuando lo dice, no lo va a hacer. No, no es cierto. Cuando una persona manifiesta algún tipo de pensamiento, algún tipo de idea en este sentido, no hay que decir o no hay que quitarle hierro o importancia. No, no. Hay que acoger ese comentario tratando de que no sea algo que produzca una situación pues eso, de excesivo descontrol, y tratando de preguntar por qué se tienen esos pensamientos, qué es lo que le hace pensar eso, y luego tratando de que esa persona busque ayuda. Cuando vuestra madre os dice que se quiere suicidar, ¿qué hace uno? Es decir, vosotros, ¿qué hicisteis? Pues lo primero, asustarse muchísimo, porque cuando Claro. una persona que te quiere o que quieres, y que estás ligado emocionalmente te dice eso, pues te produce un shock tremendo. Eh, lo que hay que hacer es lo que he explicado, tratar de, dentro de ese shock, de tratar de llevarlo de la forma más, con el mayor temple posible, que es muy complicado, y de indagar y de saber por qué esa persona está teniendo esos pensamientos o esas ideas. Y luego, efectivamente, creo que es importante acudir a un profesional. ¿Ella acudió a un profesional? Sí, sí, mi madre, durante muchos años fue a, a varios médicos y ella tenía medicación, etcétera. ¿Y qué os dijeron esos médicos cuando ocurrió? ¿Hablasteis con ellos o no se habla con ellos cuando esto ocurre? No, no, no hablamos. No No, hablamos con ellos, no. vale, vale. No, no. Ujú. Es otro de los asuntos, de los aspectos que funciona bastante mal ahora mismo. La relación entre, pues eso, el enfermo, los familiares y los profesionales, sobre todo si es de la seguridad social, no funciona todo lo bien que debería de funcionar. ¿Tú Igual. piensas que deberíais haber podido hablar más con él o en qué sentido funciona mal? Em, Bueno, es que es complejo en el sentido de que los Sí. trastornos mentales, son trastornos que afectan de una forma muy compleja a la persona y a su entorno. Es muy complejo a la hora de abordarlo y de llevarlo. Entonces, y más en esa época, pues como hemos hablado, hace 21 años, todavía estaba peor, o funcionaba todavía mucho peor, ¿vale? Porque pues casi en la seguridad social o prácticamente todo se gestiona desde la medicación, y pues no es solamente eso, hace falta también una ayuda terapéutica. Claro, y esto ocurre y entre los hermanos imagino que habláis o apoyasteis entre vosotros, fuisteis a algún grupo de apoyo. No, ¿Cómo se lleva esto una vez que ocurre? no, no, en mi familia tardamos mucho tiempo en hablar de este asunto, muchos años. Es decir, esto sucedió, todos de alguna forma lo teníamos presente, el suicidio o la muerte por suicidio siempre, como os he comentado antes, eh, planeaba en nuestra casa, en nuestra familia, por las manifestaciones que hacía mi madre. Entonces, de alguna forma todos lo teníamos en cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, no fue una sorpresa, sí que fue un shock y un impacto gordo, pero no fue una sorpresa. Y en mi caso, en mi familia, no hubo apoyo entre nosotros y la, o sea, lo que fue es silencio. Esto se suele ver en otro tipo, o sea, en otras familias o en otros casos que he conocido, suele pasar también.
o personas que no hablan, o simplemente es un tema que no se vuelve a hablar o no se vuelve a tener en cuenta, sucede más a menudo Ujú. de lo que se cree. Entonces, ¿dónde buscaste? ¿Tú buscaste ayuda fuera en algún sitio o no? ¿O lo superaste tú? ¿Cómo hiciste tú? No, no busqué porque no, Claro, que bueno, hace son 20 muchas. años de esto. Claro, hace 21 años. Claro. Entonces, no busqué porque no, en ese momento también, por suerte, siempre lo digo, me pilló o mi vida, pues tenía estaba trabajando, estaba estudiando, tenía un grupo de amigos muy amplio. Es decir, de alguna forma mi vida en ese momento me ayudó a sobrellevar aquello y tratar de integrar, porque has comentado antes lo de superar, pero esto es algo que no se supera, tampoco es algo que haya que superar, es algo con lo que hay que vivir y hay que integrar en la vida de una persona. Entonces, yo no busqué ayuda. Sí que es cierto que pasado un tiempo acudí a un profesional porque por higiene, sobre todo higiene mental o higiene emocional, creía que tenía que acudir a un profesional para hablar del tema, para hablar de ciertas cosas que me sucedían, pues de todo lo que suele surgir como la culpa, los pensamientos en este sentido. Entonces por eso Ujú. acudí a un profesional. Pero al principio no busqué ayuda. Sí que es cierto también que luego con el tiempo pues te va surgiendo la necesidad de buscar foros o buscar lugares donde poder hablar y de poder compartir esto. Y entonces pues ya sí que conocí alguna asociación y es cuando formamos la asociación que hemos formado aquí en mi ciudad. ¿Te culpaste alguna vez de lo que había pasado o no? Sí, sí, sí. La culpa siempre es un pensamiento, es una sensación muy Ujú. desagradable y además muy pegajosa y muy cambiante, porque en cada fase la culpa utiliza diferentes argumentos. Entonces, la culpa suele aparecer muy a menudo o en la mayoría de las personas, incluso por la experiencia que tengo en la asociación de personas que, mm, que acuden a la asociación para hablarnos de su experiencia, incluso en casos en los que la persona que muere por suicidio deja una nota, donde explica por qué lo hace, los motivos, donde exculpa a todo el mundo, donde a todo el mundo les dice que les quería mucho, que sentía mucho amor. Es decir, incluso en casos donde uno tiene una nota donde la persona que muere por suicidio se explica, incluso en esos casos las personas sienten culpa. Porque la culpa también es algo biológico del ser humano y es algo social. Eh, es decir, las cosas que nos importan, si se dañan o si las perdemos, nos sentimos culpables porque es un mecanismo que ha utilizado nuestra especie durante muchos años pues para, mm, para ayudarnos a estar alerta. El problema es cuando la culpa se vuelve patológica. En ese caso hay que acudir a un profesional. Cuando la persona siente sentimientos de culpa muy profundos y muy patológicos, tiene que buscar a un profesional que le pueda ayudar. Ujú. Y estamos hablando de la culpa, pero también está el enfado, ¿no? Sí, sí, Te sí, eso sentiste también. enfadado, imagino, Sí, con ella en algún momento, ¿no? al principio, además me duró poco, unos poquitos meses. Y además luego lo pensaba, pobrecita, ¿no? Mi madre encima que, que Bueno, tiene sentido, ¿no? Parece normal que te enfades con alguien al que querías tanto y que se va sí, porque sí, sí. ¿no? Tiene explicación, ¿vale? Más que sentido, explicación. Sí. Porque, claro, uno se siente, ¿por qué me has hecho esto, no? Claro. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué? Claro, y siente, siente, pues que se enfada, ¿no? Y que si la tuvieses delante de la persona le dirías, pero ¿cómo demonios has hecho esto, no? Claro, lo que he dicho antes, las personas que mueren por suicidio no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Y en su mente, por desgracia, la única opción que les da es morir. Eso es un sentimiento, eso es un pensamiento que es uno de los peores pensamientos que alguien puede tener. Y los que no lo tenemos mucha suerte de no tenerlo. Por lo Mm. tanto, sí, el estar enfadado tiene explicación,
pero bueno, es una fase por la que hay que pasar, aunque hay gente que no la pasa, pero es una fase por la que hay que pasar y luego pues tratar de reconciliarse. Ujú. El dejar de sufrir, ¿te lo dijo tu madre cuando hablaba con vosotros y se refería a la posibilidad del suicidio? ¿Eso es lo que os decía? ¿Esa es la razón que daba? Sí, sí, sí. No lo verbalizó, pero sí se le notaba. Se le notó en algún momento. Ujú. La depresión, el trastorno bipolar, la depresión mayor, es un trastorno de los peores porque lo que hace es dejarte sin esperanza. Cuando uno no tiene esperanza, está en una situación muy, muy, muy complicada porque todos pasamos por momentos más o menos complejos en nuestra vida. En nuestro día a día tenemos momentos y situaciones muy complicadas, pero aunque sea, ¿no?, lo que se dice, la esperanza es lo único que se pierde, aunque sea una pequeña llama que todavía está encendida y ilumina, eso es la esperanza. Pues imagínate cuando se apaga. Cuando se apaga es muy complicado volverlo a encender, muy, muy difícil. Y cuando uno pierde la esperanza es que ha perdido las opciones. Y cuando pierdes las opciones, pues estás en una situación muy compleja. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que mueren por suicidio. Que la única opción que ven, que la única opción que su mente les está transmitiendo es dejar de estar, dejar de vivir. Y eso es un pensamiento y una situación muy, muy compleja. Por eso hay que recalcar que las personas que mueren por suicidio no quieren dejar de vivir, lo que quieren es De dejar sufrir. de sufrir. Y esa es su forma, esa es su manera. Claro, pero tomar esa decisión, ¿piensas que pensó en vosotros cuando tomó esa decisión, pensó en vosotros también? O quizá alguien uno no tiene por qué pensar, ¿no? En fin, no lo sé, pero Es muy difícil esa pregunta de responder. sí, no, tienes razón, es Es muy simplemente difícil. No, no, pero me parece bien que la hagas porque son debates que hay que empezar a hacer y hay que empezar Ujú, a crear y hay que hablar sobre ellos, porque es muy importante. Porque abriéndose esos debates se habla sobre un tema del que no se está hablando y el que se producen a día de hoy 11 muertes al día en España. ¿Vale? mm, Entonces, todo lo que se abra en ese sentido, todo lo que se hable sobre eso, hay que promocionarlo. ¿Pensó en nosotros? Posiblemente sí, yo creo que sí que pensó en nosotros. De hecho, mi madre, durante 20 años que arrastró su trastorno, durante 20 años pensó en nosotros. Y por eso no lo hizo. Y cuando lo hizo por la razón que ella conoce de por qué lo hizo. Nosotros en nuestra asociación, nuestro logotipo, cuando lo hicimos, sí, pensamos en cómo hacerlo y una de las ideas que más nos gustó, y de hecho es así, es que nuestro logotipo pues, es un puzzle donde falta una pieza. La muerte por suicidio es un puzzle, donde no hay un solo motivo, hay muchos motivos. Puede haber una enfermedad, puede haber una pérdida de esperanza, puede haber una crisis emocional, puede haber una crisis existencial. Son muchos los motivos. En ese logo de nuestra asociación, en ese puzzle, falta una pieza. Esa pieza se la lleva la persona que muere por suicidio. Y no vamos a poder terminar el puzzle, a pesar de que deje una nota, a pesar de que un claro. buen psicólogo, un psiquiatra pueda hacer una valoración o una autopsia psicológica, a pesar de todo eso, la pieza que falta se la lleva la persona. Y no sabemos lo que pensó, no sabemos Claro. en qué situación mental estaba, no lo sabemos. Es algo profundamente complejo. Ujú, Hoy leía un tuit de una persona que decía, que explicaba que su cuñado se acababa de suicidar, que él se lo tenía que haber dicho a su hermana, se lo tenía que haber transmitido, pero que lo que más le dolía es ver la cara de dolor y de pena de sus dos hijos que había dejado, un hijo de 10 años y un hijo de 13 años. ¿Pensó esa persona en sus hijos? Claro que pensó en sus hijos. Pero ¿en qué claro. situación mental se veía esa persona? ¿En qué estado de desesperanza, como comento? ¿En qué estado mental estaba para que una de las fuerzas más grandes que hay, que es los hijos, no le permitiesen mantener encendida la llama de la esperanza? Esos son los debates que hay que abrir. Eso es de lo que hay que hablar. Para que la gente levante mano y diga, a mí me ha pasado o a mí me pasa.
Y cuando levanten la mano y lo digan, se les puede ayudar. Claro. ¿Y qué se necesita entonces? ¿Para qué habría necesitado entonces tu madre o cualquier, en fin, es que cada persona es un mundo, como tú Sí, dices muy bien, ¿no? sí, sí. Pero ¿qué se necesitaría? ¿Qué necesitaría nuestro sistema para funcionar un poquito mejor? Pues una de las cosas que necesita es, por eso os lo agradezco, es un podcast como este, eh, porque se necesita hablar con claridad. Se necesita poner sobre la mesa lo que está ocurriendo y lo que les está ocurriendo a muchos jóvenes, lo que se les está ocurriendo a muchas personas tras la pandemia. Se necesita hablar, se necesita poner sobre la mesa claramente y decir, yo tengo ideación suicida, yo he pensado alguna vez que lo mejor es morir, yo he pensado que la solución de mis problemas es desaparecer, yo he pensado que las personas de mi entorno van a estar mejor sin mí. Todas esas cosas hay que decirlo con naturalidad y hay que decirlo para que se normalice. De tal forma en lo que no suceda como ahora, que cuando alguien lo dice, se produce una algarabía y un escándalo tremendo, porque lo que está diciendo es inadmisible. No, no es inadmisible. Es admisible porque sucede muchas veces. Como he dicho antes, en este país, en España, mueren 11 personas por suicidio cada día. Pero es que por cada muerte, es decir, por cada una de esas muertes, se estima que hay 20 intentos. Buah, madre ¿Vale? mía. Es decir, 20 intentos que por suerte no acaban en suicidio. Por lo tanto, eso está sucediendo cada día, muchas veces. Entonces, una de las cosas que se necesita, y desde mi punto de vista, que es como asociación que trata de prevenir el suicidio, es hablar y divulgar y que la gente lo pueda transmitir. A otros niveles, pues vamos a ver, se necesita claramente una ley y un plan nacional de prevención del suicidio. Sí, se Existe, lleva pidiendo desde hace mucho se lleva tiempo. pidiendo desde hace mucho tiempo y los políticos en este país no reaccionan. Parece que están Ujú. empezando a reaccionar, pero no acaban de reaccionar. Por lo tanto, se necesita un plan nacional. Lo que no puede ser es que haya, como las competencias están transferidas, no puede ser que en una comunidad exista un plan y en otra no. Eso es inadmisible. Entonces tiene que haber un plan nacional, tiene que haber un marco y a partir de ahí las comunidades tienen que empezar a trabajar. Lo que no puede ser tampoco y lo que se necesita también es que la salud mental pase de ser ahora mismo como se suele decir, el farolillo rojo, el tren el vagón de cola, tiene que pasar a puestos más avanzados. ¿Vale? La salud mental ahora mismo está desatendida. No hay psicólogos en los centros de salud. Me consta que los centros psiquiátricos están absolutamente colapsados. Y que ya se tiene que decidir quién está muy mal y quién está menos mal, como se hizo en pandemia, ¿vale? Con algunas personas. Bueno, pues con la salud mental también se hace. Entonces hay que reaccionar en ese sentido y no puede una persona pedir una cita psicológica en su centro de salud y que se la den para dentro de 2 meses. Eso es Madre inadmisible. mía. Madre mía. Eso no se puede admitir porque la persona lo necesita ya, lo necesita en ese momento. Hay listas de espera entonces de la seguridad social, Hay, ¿no? en- hay en listas enormes y no puede ir y no puede tener no puede haber un profesional de la salud mental, un psicólogo en un centro de salud absolutamente colapsado con una lista de espera tremenda. ¿Por qué? Pues porque primero no se le va a atender y luego cuando se le atienda el profesional no le va a poder atender de la forma que se merece Claro. esa atención. Una curiosidad que ahora hablándome de esto, Sí, ¿hay psiquiatras de guardia en urgencia o no? sí, me consta que sí, sí, Sí sí, hay, ¿no? sí, sí, Vale. debe haberlo, Entonces uno, claro. en caso de que tenga un ataque, en fin, lo que sea, Sí, puede presentarse en urgencia claro, y pedir que se le vea. claro, claro. Vale, vale. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana existe un dispositivo que se llama Código Suicidio, que es que si una persona acude a su centro de salud o a urgencias manifestando que tiene ideas suicidas o que se ha intentado suicidar y efectivamente tiene alguna lesión, se la atiende, pero claramente, pero si manifiesta pues un estado emocional o mental complicado y unas ideaciones autolíticas, el código suicidio se activa y esa persona va a ser atendida por un psiquiatra en menos de 48 horas. Ah, muy Eso sí bien. que existe, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.
Y claro, Pero es efectivamente, porque es la Comunidad Valenciana. claro, cada comunidad funciona de una Tiene manera, su protocolo tiene sus concreto. protocolos y unas lo tienen más avanzadas, como por ejemplo Cataluña o el País Vasco o Navarra, que tienen planes de prevención de suicidio y de Ujú. contingencias mucho más desarrollados, y hay otras que no, y eso no puede admitirse. Vale. Ujú. Y, 3 últimas preguntas, ya Sí, para terminar. Decías que esto del suicidio, sobre todo en familiar de alguien tan querido, hay que integrarlo, porque correcto. no se llega a superar. Mm. ¿Tú has llegado a reconciliarte con lo que con lo que ocurrió con tu Sí, madre? sí, totalmente. Sí, Sí, vale, sí, además es una de las, en este proceso es uno de los aspectos que más satisfacción me ha producido, que es el poder reconciliarme con mi madre y además poder, poder revivir el amor que yo siento, porque lo siento actualmente. De la misma forma, yo quiero a mi madre como la quería cuando estaba viva. Y ese es un sentimiento que no va a desaparecer. Y es un sentimiento que por suerte ha aflorado en mí y es muy positivo porque claro. la muerte en este caso no nos ha separado y sigue existiendo eso. Y yo no soy una persona creyente, no tengo creencias religiosas, pero sí que siento que muchas veces en algunos aspectos y sobre todo en algunos momentos muy felices o muy satisfactorios de mi vida, pues por ejemplo cuando me casé o cuando, ¿no? Ese tipo de cosas, yo siento a mi madre en esos momentos. Y eso, pues, eso la muerte ahí no No lo ha cambiado. puede, dijéramos, no tiene jurisprudencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí no alcanza. Eso es un sentimiento muy poderoso que no puede intervenir. Tú eres fundador de la asociación, ¿verdad? Sí, de momento trabajamos a un nivel muy local en Alicante. ¿Y la fundaste cuándo? ¿Una vez que ya hubiste superado todo o en el proceso de no, perdón, de superar no, Sí, sino de reconciliarte con sí, todo? sí. Lo cierto es que es algo que surgió en mí y no solo en mí, cuando he conocido a otras personas que han pasado, que han tenido alguna muerte por suicidio de un familiar o un allegado, es una idea o es una pulsión, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que surge en muchas personas. Es decir, cuando hablas con esto con otras personas, también te dicen, sí, sí, yo en algún momento he tenido la necesidad de crear algún espacio donde poder crear un espacio de comunicación para personas que han pasado por esto, para que se puedan, para poder expresarse, ¿no? Para poder comunicarse o para poder escuchar simplemente a otros, que también en nuestros grupos de apoyo hay personas que vienen y no hablan, simplemente escuchan y no hay necesariamente por qué hablar. ¿Vale? Nadie está obligado a hablar. Hay personas que simplemente con escuchar el testimonio de otras personas les viene bien. Entonces, em, a tu pregunta, a los pocos años, a los 3 o 4 años, yo ya tuve la necesidad de decir, hay que crear, porque en ese momento yo desconocía, hace 17 o 15 años yo desconocía, de hecho no existían asociaciones en este sentido, Ujú, o si existían eran muy, muy locales y muy desconocidas. Pero tienes esa necesidad de esta carga tan pesada, esta losa con un peso tan aplastante, arrastrarla uno solo es muy complejo. Entonces, vamos a buscar, o hay que buscar a otras personas y vamos a llevar entre todos la carga, a ver qué tal. Y es la idea, ¿no? Y esa fue la motivación de por qué crear la asociación. claro. Y pasado el tiempo y ahora que ya está en marcha y ya que tenemos los grupos, esa sensación y esa intuición eh, pues se ha reafirmado porque ves que las personas pues después de los grupos o después de las sesiones pues Lo agradece, lo ¿no? agradecen, el poder hablar, el poder sacar ese peso, el poder compartir, el decir esto pasa y pasa más y no soy, porque esa rareza que le Mm. sucede a uno cuando muere por suicidio a alguien, esa rareza que siente que solo me pasa a mí, que solo me ha pasado a mí, que porque estaba oculto, porque está tapado, cuando en realidad sucede muchas veces, esa Claro. rareza es también una sensación muy, muy desagradable. ¿Los grupos son para personas que han perdido a un familiar de esta forma o Correcto. también para personas suicidas? No, 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 no. No, es para personas que han perdido a un familiar, Sí, ¿no? es solo un grupo de apoyo para personas que han perdido algún familiar o
allegado, no tiene por qué ser familiar, porque No, el claro, claro, suicidio, alguien querido, claro, claro, sí, el suicidio, la muerte por suicidio, según los estudios, afecta a entre 6 y 12 personas, afecta de forma directa y devastadora a entre 6 y 12 personas del entorno de la persona que muere por suicidio. Es decir, que no es necesariamente familiar, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, puede ser un con el que salías a correr, con un compañero de pádel, es decir, no necesariamente tiene que ser un familiar y afecta de forma directa y devastadora. Entonces, nuestros grupos están dirigidos a estas personas. Para personas, porque a veces nos llegan personas con ideación suicida o con personas que han tenido intentos, nosotros siempre los deriváis, los ¿no? derivamos a profesionales porque Claro. no somos competentes. Nosotros, yo no soy competente para tratar este tipo de asuntos, no tengo mi profesión y mi formación no va en este sentido y yo no sabría manejar una situación así, ni mucho menos. Esto es muy Soy muy complejo. honesto, es decir, Sí, sí, es total. lo que debe hacerse, ¿no? Sí, sí, ¿Te inquieta que pueda volver a pasar? Después de que esto pase, imagino que claro, uno empieza a mirar de manera diferente al mundo, claro, ¿no? claro. Y Sí, dime, ¿por qué? sí, 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 inquieta mucho y hay cierta, entre comillas, exceso de atención Claro, hacia personas de tu entorno que manifiestan pues, algún comentario o algo. Hay cierta hipersensibilidad, sí, sí. Y no solo me ha pasado a mí, otras personas que he conocido también. Claro que inquieta porque en fin, pasar, y hay gente en la asociación, conocemos casos de personas que no lo han pasado solo una vez, que lo han pasado varias veces en su entorno. Y eso ya es, pues, en fin, no tiene descripción. Si la muerte, si tiene que pasar un duelo por suicidio es infernal, a pasarlo por varias veces, en fin, no tengo un término para describirlo. Por lo tanto, sí hay cierta hipersensibilidad. claro. Y por último, ¿has tenido alguna vez bueno, hablábamos antes, ¿no? Mm, De que los familiares de personas que se han suicidado mm, tienden a tener una mayor probabilidad sí. Mm, de tener pensamientos suicidas. ¿En tu ujú. caso ha ocurrido alguna vez? ¿Has tenido pensamientos suicidas? He tenido miedo a tenerlos, Mm, bastante miedo. De hecho, he pasado por etapas donde me ha producido niveles de ansiedad altos. Es decir, efectivamente, como en mi entorno nos ha impactado directamente la muerte por suicidio, claro. quizá en mí en algún momento pierda toda esa esperanza de la que hablábamos antes y veas solamente esa salida, ¿vale? He tenido, más que la ideación o los pensamientos, he tenido miedo a tenerlos. He tenido ansiedad por tenerlos. Por suerte, eso ya pasó y aunque a veces son sensaciones que vuelven, pues ya tengo la forma de manejarlo y de tratar ese tipo de pensamientos. Pero Ujú. sí que es cierto que lo he tenido y en personas que lo han pasado sucede. Es decir, es una de las secuelas, entre comillas, que la muerte por suicidio de alguien cercano produce en las personas. Has dicho que tienes tú tu estrategia, ¿no? Para llevar esos pensamientos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues yo acojo esos pensamientos como algo normal. Eh, no me Porque durante muchos años lo he acogido como algo anormal y entonces me ha producido un profundo sensación de ansiedad y de miedo. Entonces, los acojo como algo normal, como algo que ha sucedido en mi vida y es normal que piense eso y que a veces mi mente me produzca ese tipo de pensamientos. Entonces, en mi caso, cuando Sí. lo acojo como algo normal, pierde su capacidad de producirme miedo. Entonces ya no me controlan. Es un pensamiento que a veces sucede y bueno, están ahí, pero son pensamientos. Los pensamientos en el fondo no nos hacen daño, aunque pensemos que sí, los pensamientos no nos pueden hacer daño, son pensamientos. Entonces hay que darle o hay que ponerlos en ese contexto. Entonces en mi caso, sobre todo, es acogerlos como algo normal. Entonces cuando sucede eso,
el miedo se desactiva, por lo tanto ya no me controlan a mí, ya no controlan mi estado de ansiedad. Claro, tú controlas la Sí, ansiedad, tú controlas el miedo, tú lo controlas. claro, yo Mm. sí, de alguna forma lo acojo, lo considero como algo que ha sucedido en mi vida y que está ahí. Hay otras personas que tienen otros pensamientos que yo no tengo o que tú no tienes, ¿vale? Entonces, cada Ajá. cual en el fondo tiene sus, Claro, sus, su sus, estrategia, sus ¿no? Para estrategias y llevar. luego también cada cual tiene sus vulnerabilidades. A mí no me gusta hablar de debilidades porque porque no se trata de debilidades, se trata de vulnerabilidades y cada cual es vulnerable o es más vulnerable en un aspecto. Entonces, pues somos vulnerables en ese sentido y también somos fuertes en otros, ¿no? Tenemos nuestra propia fortaleza. Entonces, mi vulnerabilidad viene en este caso por ese tipo de cosas y por otras, como humano que soy, pero claro, pero Bienvenido al club, ¿no? claro, claro, así es. Entonces, en mi caso en mi caso como los desactivo, como los integro es de esa manera, tratando de acogerlos de forma normal. Entonces el miedo se desactiva. El problema del miedo, aunque es un mecanismo que todos necesitamos para sobrevivir, el problema del miedo es cuando se descontrola y se vuelve un dictador y nos invade y nos conquista. Y él controla. Ese es el problema del miedo. Pero el miedo, en fin, cuando uno se levanta por la mañana y afronta el día, una parte de miedo está ahí porque son muchas las cosas las que nos pueden suceder y uno tiene que estar alerta también. Qué importante es la cabeza, ¿eh? Qué Sí, sí, claro. importante es la cabeza y saber manejar la Claro, claro. cabeza, Por de verdad. eso decíamos antes lo de la salud mental, que tiene que Claro, claro. abandonar la cola del tren de la salud. Y tiene Sí. que empezar, todos tenemos que empezar a exigir que el vagón de la salud mental se empiece a acercar a la locomotora, ¿vale? Y que si, por ejemplo, todos estemos tan presentes que para frenar una pandemia hay que vacunarse, para frenar una pandemia o un problema tan grave de salud como es la muerte por suicidio, también hay que vacunarse. Y en esa vacuna, eh, para prevenir la muerte por suicidio, hay muchos factores que se pueden utilizar. Uno es la salud mental, otro es la prevención, etcétera, etcétera. Pues me parece que es una forma estupenda de acabar la entrevista. Javier, muchas gracias. A vosotras.